Hola, bienvenidos a nuestro quinto capítulo del podcast de Altamar Asociados. Con ustedes, Carlos, Patricio, Diego en los controles. Y vamos a continuar hablando un tema que tratamos en el cuarto episodio. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, muchas gracias. Para los que están recién incorporándose al podcast, recordar que la idea aquí es hablar de temas jurídicos, ¿cierto? Aterrizados para que la gente que es abogada y no utilice términos pomposos e innecesarios que utilizamos muchas De veces abogado de santiaguino, agrandado, abogados. ¿cierto? Claro, la idea es que pueda de una forma más amigable incorporar estos conceptos jurídicos. Estábamos hablando de la Sociedades y sociedad, de la empresas. constitución de una empresa. De hecho, en el podcast pasado hablamos si era conveniente o no. La conclusión, creo que a la que todos llegamos al final del capítulo, era que era muy conveniente, era mucho más conveniente constituirse en una empresa. Y lo que vamos a ver el día de hoy es ver ¿Qué tipo de sociedad? más que tipo de sociedad, los tres grandes tipos de sociedad ¿Mm? en los cuales hoy en día el empresario, el emprendedor se está constituyendo. Y ahí tenemos que vendría siendo la individual, que es la IRL, que es empresa. Y los otros dos tipos de sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones. ¿Ya? Esos son los tres grandes. Sabemos que hay sociedad por acciones abierta, cerrada, sociedad en comandita y un montón de otras formaciones que la verdad que no son tan usadas. Por tanto, nos vamos a concentrar en esas tres que mencioné. Claro, y precisamente, bueno, aclarar primero que la IRL no es un tipo de sociedad, es La empresa. simplemente una afectación de un capital para un negocio determinado. Ajá, pero qué término más pomposo, por favor, Ah, explíqueme. disculpe, no es la idea del Sí, podcast, sí. sino que directamente iniciar una propia empresa por una persona en vez de utilizar su propio root, tener directamente su propio giro. Pero utiliza el mismo root en la No, un root IRL. distinto, sí, tiene su propio root, sí, sí. Sí, Incluso es el mismo nombre. tiene el mismo nombre. De hecho, es también una de las desventajas, pero ya no estamos Es que es adelantando. una ventaja desventaja, ¿cierto? O sea, puedo iniciar mi negocio yo solo. ¿Mm? Ojo, que igualmente lo puedo hacer a través de otro tipo de sociedad, y les voy a dejar el spoiler. Pero en esta IRL tengo que directamente firmar por mí mismo y acompañar la sigla EIRL, si no se entiende que yo estoy firmando como persona natural o si no como empresa individual de responsabilidad limitada. Así que de verdad es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Partamos con esa característica, porque tú tomaste la IRL como ejemplo y al tiro con una desventaja, quizá no nos gusta mucho la IRL a nosotros, pero ¿por qué pasa esto? Que el otro, cierto que incluso decíamos como ventaja que en las sociedades podíamos juntarnos como personas. La IRL es Patricio Meneses solo, pero es Patricio Meneses e IRL. Y agregamos un giro, entonces podría ser Patricio Meneses, alimentos o asesoría, el giro que es contabilidad, no sé, e IRL. Entonces tenemos el nombre y el otro. Y puede existir una confusión, o sea, Patricio Meneses como persona natural está ejerciendo ese giro o Patricio Meneses como EIRL. Claro. Y al final de cuentas también tiene otras complicaciones, más allá de que igual sigue siendo una empresa, ¿cierto? Pero no sé, pensemos que el día de mañana yo quiero tener un negocio y quiero incorporar a mi hijo, a mi tío, a mi hermano, a un No se amigo. puede No se puede, simplemente, o sea, sea tendría que individual. transformar la sociedad a una ¿No? sociedad. Y sinceramente en esas condiciones creas otra y creas la SPA o la SRL que correspondía. Y más que eso, o sea, porque al final digamos que la IRL la llevo ejerciendo 10 años. 10 años trabajando con mi IRL, tiene un historial ¿Mm? crediticio, le va bien, o sea, yo no voy a querer perder ese historial y me voy a hacer trámites más engorrosos, ¿Mm? cuando en realidad mejor lo es de una forma mucho más maniobrable, mucho más versátil. Sí. Ahora, otra de las cosas por la cual no nos gusta a nosotros la IRL, como nosotros, insisto, esta es mera opinión profesional entre nosotros aquí, las personas que estamos, es que la IRL tiene muy limitado el objeto. De partida, técnicamente hablando, es un objeto, un rubro, por decirlo así. Entonces, podríamos decir, usando nuevamente el nombre de Patricio, Patricio Meneses Construcciones. Y no podrías dedicarte a agregarle más giros a esa empresa. No podrías, simplemente sería dentro del rubro de las construcciones. Ponerle un giro especial como catador de fideos, ¿cierto? Castador de fideos, yo creo que ese es el mejor giro del mundo, lejos. Ah, perfecto. Entonces, eso es nuestra opinión sobre la IRL. Por algo está dentro. no- yo no lo pondría dentro Digamos al menos de la digamos al menos preferencia por una ventaja, excelencia. digamos al menos una ventaja respecto a lo que sería la IRL. Y creo que es la Puedes hacer postulación. solo. ¿Ah? Puedes hacer Bueno, lo solo. puedes hacer solo, pero también esa ventaja existe con la SPA, ¿ya? Pero la IRL tiene una ventaja respecto a la consideración de que es una microempresa por lo general. Y se aceptan más para aquellos financiamientos de pequeñas empresas que, por ejemplo, da el Estado, ¿ya?
Igual ahí Sí, hay es que pensar importante. que también Cercoté, Corfo tienen capitales especiales para IRL, entonces Mm, ahí es donde precisamente podría entrar a tener algún tipo de ventaja, pero a ver, también hay fondos especiales para la responsabilidad o para la sociedad. Algo específico tampoco. entonces, nosotros al menos concluimos en esta agrupación de personas que la IRL quizás no es la mejor opción para generar una empresa. Ahora, si estamos solitos, estamos solos, bueno, podemos hacer una SPA entonces. Claro, ahí si estamos solos, solitos, ¿cierto? Si no es la IRL, precisamente aparece la SPA, la Sociedad por Acciones. Es la más versátil de todas porque por ¿Mm? de Eh, precisamente aquí también nos encontramos que una sociedad de capital, ¿cierto? Para hacer esta distinción, la sociedad de capital es aquella que importa más el aporte dentro de un negocio antes que las personas. O sea, si yo voy a asociarme con Farcas, da lo mismo si yo Ojalá te asociaras con Farca, claro, o estaríamos, sea, me da lo mismo si después compraríamos un estudio Farcas nuevo. vende su acción o si yo vendo la mía, después, o sea, no hay distinción necesariamente, a menos que ponga algo en los estatutos, pero ya vamos a hablar de eso. Mientras que en una sociedad de personas, como lo sería el La otro, SRL, la Sociedad de la Responsabilidad sociedad Limitada. responsable limitada, importa más con quién me voy a asociar. Por eso, para empresas familiares donde hay mucha confianza o yo quiero saber quién es mi socio y si se va, tenemos que estar todos de acuerdo, quizás la otra opción sea mucho más aconsejable. De hecho, yo normalmente le explico así a las personas cuando me preguntan. Yo digo una SRL, aquellas empresas clásicas que terminan con la palabra limitada, como si fuese un matrimonio. Porque realmente está entrando dos, tres, cuatro personas, claro, matrimonio de varias personas, que lo que va a hacer es amarrarse De entre Medio Oriente ellas. el Pues matrimonio. claro, es como entre esas personas y es difícil cambiar sus integrantes, tienen que estar todos de acuerdo, ¿ya? A diferencia de la SPA, que por el hecho de manejarse en acciones, bueno, las acciones son transferibles, ¿ya? Ahora, ojo con ese detalle, porque tú tocas un sustantivo propio en el mismo nombre, que es limitada, ¿Mm? y que muchos clientes llegan diciendo, bueno, me conviene más la responsabilidad limitada porque yo limito mi aporte, o sea, Mm. mi responsabilidad, yo no me hago cargo de más, pero también es una característica propia de la sociedad por acciones, o sea, el límite de la responsabilidad de la sociedad por acciones hasta el aporte de su propia acción, ¿cierto? Su aporte a la sociedad. Entonces, ambas ventajas están en ambos tipos de sociedades. No sería una distinción, para que también lo tengan claro. O sea, si ese es el motivo por el cual se van por la responsabilidad limitada, también lo pueden encontrar en la Y, sociedad por acciones. y lo pueden encontrar también en la IRL, en que estás separando tu patrimonio, te estás desdoblando, estás diciendo Patricio Meneses, persona natural, Patricio Meneses e IRL. Así que al final la limitación en el aporte va a existir en cualquiera de las figuras, no dejarse llevar por la palabra limitada de la Claro, SRL. claro. Es un Sí, término que podría causar confusión en ese sí. sentido. O sea, cualquier figura de las tres que estamos hablando va a permitir esa diferenciación de patrimonio y esa limitación de responsabilidad. Ahora, volviendo al tema de la sociedad por ¿Mm? acciones, recordar que igualmente a mí me permite poder tener una sociedad de una persona, a diferencia de lo que ¿Mm? ocurre en la sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, le da más versatilidad, o sea, pensando en que hoy el negocio empieza de una manera y estoy yo solo, no me cierra la posibilidad de que en el futuro pueda incorporar más gente. Entonces, le da ese dinamismo, esa versatilidad de uno o varios, o incluso parto de dos personas, pero después quiero llevarlo yo solo, bueno, le compro la acción y no tengo que pedirle permiso a un tercer socio, etcétera. O sea, me permite un margen de maniobrabilidad mucho más expedito. De hecho, es interesante, pero en ese sentido la SPA tiene mayores capacidades de crecimiento, porque si la empresa le está yendo muy bien y están apareciendo nuevos inversionistas que quieren ser parte del asunto, bueno, creamos una nueva serie de acciones. Y tenemos la serie A de las acciones de los fundadores de la SPA, la serie B de las personas que llegan después, y vamos agregando. Hay, Hacemos incluso en el extranjero, o sea, no, hay empresas muy grandes en Chile, no voy a decir marca ni nada, pero hay empresas muy grandes que son SPA. ¿Ya? Así que para que se den cuenta que la SPA tiene unas capacidades de crecimiento mucho más, hay que decirlo, accesibles de lo que es la SRL, que como decimos, es una empresa que se caracteriza, una sociedad que se caracteriza por la confianza que tiene que tener en sus integrantes y que no cualquiera puede ingresar en ella o no cualquiera puede retirarse de ella simplemente. exacto, exacto. Por eso en ese sentido, bueno, no sé si se ha notado un poco la preferencia que tiene aquí el panel respecto del tipo de sociedad, o sea, Ahora, es gracioso porque ¿qué es Altamar Asociados? Altamar Asociados es una sociedad de responsabilidad limitada. Nosotros todos preferimos aquí una sociedad por acciones a la hora de recomendarle a los clientes. Pero en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada de nuestro ejemplo, lo tomamos por una decisión muy particular. Era porque queríamos ser nosotros, los integrantes, y otros. O sea, aquí, entre comillas, nos estamos casando todos.
porque aquí tenemos que, queríamos estar seguros de que no iban a aparecer nuevas personas que al mismo tiempo no se iban a retirar sin el consentimiento de todos. Entonces, nuestra selección, insisto, pasó por un tema de confianza. Y ahí va el Claro, análisis que tiene que hacer la persona con su empresa y sus socios. ahí ¿Ya? viene el por qué es una sociedad de personas. Yo insisto, yo lo grafico por un tema de confianza, netamente. Entonces, con eso, por ejemplo, ya graficamos lo que es una SRL, una SPA. Ahora, comentario, antes que se me... Por ejemplo, la IRL dijimos que podía tener solo un objeto. En el caso de la SRL, que es la limitada, la SPA, pueden tener más giros. ¿Ya? Pueden tener más giros y la que, entre comillas, tiene mayor versatilidad en ese sentido es la SPA, que podría usted perfectamente tener un giro de construcción y al mismo tiempo producción de eventos, venta de alimentos, catador de fideos, lo que a usted se le ocurra. Claro, hay gente que directamente, a pesar de que se va a dedicar a algo particular, pone una cantidad, pero infinita de giros para no limitar el potencial de la empresa. A ver, eh, yo creo que vimos las características más o menos, o qué es lo que preferimos entre nosotros, entre estos tres asuntos. Ahora, hablemos, creo que alcanzamos lo más bien, a hablar sobre las formas de constitución que hoy en día existen para estos tres tipos de empresas y sociedades. Principalmente existe el método tradicional y el método de empresa en un día. Claro, de cierto modo se abre la puerta un poco con el uso de la tecnología, ¿cierto? Trámite. Hoy en día cualquier persona puede directamente constituir una sociedad o incluso una IRL a través de la plataforma en línea. No se ha removido, todavía sigue también la forma tradicional de constituirla, que a través, ¿cierto?, de escritura pública, Es un poquito ¿cierto? más engorroso. De hecho, cuando uno se lo explica a la gente, uno le dice, acá hay tres pasos que cumplir. Tenemos una escritura pública ante notario, tenemos una inscripción en el registro de comercio y tenemos una publicación en el diario oficial. Antiguamente, lo que pasaba era que había que hacerlo de forma ordenada durante ciertos días y esos días podían ser desde 8 días, que era lo más rápido que podía hacerla, hasta realmente 2 meses cuando te encontraban algunos problemas. ¿Ya? Era súper complicada la forma tradicional de creación de empresas. ¿Ya? Después surgió empresa en un día. Y ojo, porque también como era tan complicada, la gente sí o sí requería la asistencia de un abogado ¿Mm? y que se procuraba de revisar de que todo estuviera aquí, todo estuviera bien, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué pasa con la representación? Que entonces era difícil encontrar una sociedad tradicional que tuviese algún defecto. Aún así existían. Existían, pero claro, Sí. hoy en día en la empresa en un día cualquiera puede hacerlo, es mucho más simple, incluso el mismo sistema genera las cláusulas de los estatutos, lo que facilita aún más que eso después va a Y un... aún así existen errores. Es que el tema de eso, y ahí es donde encontramos la problemática, es cuando la gente que constituye su propia sociedad va a hacer uso de esa sociedad, se da cuenta, hey, pero aquí la administración no está bien definida, hey, aquí usted nos señaló el Es que, domicilio. que ¿sabes cuál es el real problema que yo creo? Que la plataforma de empresa en un día te la venden como si fuese cualquier persona que realiza otra ocupación que puede crear su empresa. Y ese es el problema. Te la venden muy bonito. La página te la muestra muy amigable. El método tradicional, como bien tú dijiste, normalmente intervenía un profesional que redactaba la escritura, que redactaba las minutas, ¿cierto? Los extractos a publicar. Perfecto. Entonces era quizá un poquito más difícil encontrar errores. Pero en la página de empresa en un día, te la venden como haga usted su propia empresa. Y el tema es que, por más intuitivo o no intuitivo que sea la página web, igual te induce a algunos errores. Por ejemplo, solo voy a dar un caso. En la IRL te admiten objetos que sean de un mismo rubro. Obras menores, obras mayores, reparaciones en construcción. Eso sería un mismo rubro de la construcción. Las personas no saben eso, los que se dedican a otras ocupaciones. Y van a agregarle, no sé, restaurante. Y como la firman muchas veces por firma electrónica avanzada, o incluso van a una notaría que no van a revisar, no es su trabajo andarlo revisando para firmarlo, no van a saber de que existe ese error hasta que postulan a algo y el mismo servicio público les dice, esto está malo, o el banco. El banco le dice, ¿sabe qué? Hay errores en su escritura, esto está malo. ¿Pero por qué? Porque te venden un servicio de una página web en que se presenta como algo muy fácil. Y a veces, claro, si tú haces la versión simple, como bien tú dices, tiene errores. Pero a la hora que empieza a haber algunos detallitos, pueden meter la pata. Y en definitiva, eso puede enterarte 2 años después que ya constituiste la empresa cuando vas a sacar la cuenta del banco.
que hay un elemento muy importante, ¿Mm? que la página de empresa en un día cambia constantemente. Y entonces no es lo mismo, de repente te agregan elementos, te agregan factores que muchas veces nosotros cuando creamos una empresa que ya hemos no sé cuánta he constituido, pero uno dice, oye, esto es nuevo y ahora, ¿y esto cuándo lo agregaron? Y te das cuenta que lo agregaron hace una semana atrás y es un nuevo parámetro a configurar en la creación de una empresa y que puede inducir claramente al error. Claro, y el tema es que dependiendo del tipo de error, puede significar, bueno, yo lo modifico, puede ser más o menos simple, o debo subsanarlo porque tiene un vicio de nulidad y eso requiere un trabajo mucho más grande. Es mejor constituir de nuevo. De todo el tiempo que perdí constituyendo la primera sociedad que tiene un vicio de nulidad, No, y el lo subsanar pierdo. definitivamente eso ya no es intuitivo ni fácil en la página web. Eso lo va a tener que hacer mediante un profesional. Exacto. O sea, ¿cuántas veces habré visto un estatuto que una sociedad por acciones y hay una sola acción? No sé, cosas por el estilo, que hay no tiene Mm. un domicilio, o la representación no es en consumo y por lo tanto tienen que estar todos los representantes y que la gente pone que tienen que ser todos los socios y tienen que estar todos en el banco para poder firmar y sacar una cuenta corriente. No, de hecho, Ejemplo. los problemas de administración es típico porque te dan unas facultades que son como determinadas, están prefabricadas, ¿ya? Y tú las vas agregando. Y hay personas que, al no saber, se ponen a hacer la lista y decir, estas sí, estas no. Y la gracia es que si le estás dando facultades a tu administrador, que al mismo tiempo es socio, le tengas que dar todas las facultades inmediatamente. Eso es lo básico. Si tú pones a sacar y quitar facultades, después te vas a dar cuenta que, es que no agregué la facultad de ir al banco. ¿Cómo hacemos entonces? Pero ahí está la importancia del profesional que redacte el estatuto Y, para y determinar. es por eso que al final, por más que te vendan la página de empresa en un día muy fácil, definitivamente tienes que consultar con un profesional, porque la SPA tiene una configuración igual que es importante ver el tema del número de acciones que tú mencionaste, o incluso la IRL para no cometer errores. Entonces, si se dan cuenta, yo diría que sea por el método tradicional, la escritura siempre va a ser redactada por un profesional, o el método de empresa en un día, es esencial la intervención de un abogado, lamentablemente. O sea, por más que te intenten hacer que va a ser fácil, y hay personas que dicen, no, pero yo constituí mi empresa perfectamente y está funcionando. Y no se van a enterar del error hasta que postulan algo en el gobierno o en el Estado, digamos, o con un banco, o incluso contratan Claro. con una empresa más grande que les va a exigir tener todo en orden. A ver, el tema es que, bueno, no es por atribuir a los abogados, pero al menos alguien que sepa. Lo más probable el abogado lo estudia, lo sabe, De hecho, ¿cierto? mira, yo estudié contabilidad y en contabilidad igual nos explicaron algo de esto. Yo ya lo sabía, obviamente, por haber estudiado Derecho, por haber trabajado, sobre todo porque ya yo venía trabajando con estudio de contabilidad, pero a los contadores igualmente le explican esto. Quizá no terminan siendo peritos a menos que justamente entren a una empresa que se dedica a esto y probablemente ahí el contador va a tener tantos conocimientos como cualquier otro profesional. Así que no es exclusivo, como tú dices, de los abogados. Alguien con experiencia, o sea, que lleve 4 o 5 sociedades ya se ha dado cuenta de ciertas cosas, pero un emprendedor que recién estaba comenzando, ¿Mm? lo más probable es que vaya a necesitar. Es mejor partir con un abogado y después pensar ya con la experiencia desligarse un poco más, pero es necesario tener al menos una asesoría profesional. Y así concluimos este podcast que terminamos siempre diciendo, usted necesita un abogado. No es que estemos buscando ni captar ni nada, pero son conclusiones naturales de nuestra profesión. Así mismo que cuando usted construye, un constructor le va a decir, y yo creo que debe estar contratado a alguien que sabía de esto, mira, te quedó chueca ahí la construcción, qué sé yo. Es típico de una profesión el recomendar porque vemos desde una arista mucho más especialista el asunto. ¿Ya? Así que no es nada raro en eso. Al menos en este podcast traemos a la luz, ¿cierto? Estos típicos problemas que surgen, Al menos nos ¿cierto? justificamos, nos decimos Claro, por qué usted necesita un profesional, ¿ya? Bien, pues hablamos sobre la SRL, SPA, IRL, forma de constituir. Es un capítulo quinto que me parece completo. ¿Todo bien, Diego? Patricio. perfecto. Recuerden, pues, en YouTube, en Spotify y las redes Claro, en las sociales, redes ¿cierto? sociales ahí pueden presentar sus consultas, darle like, Justamente. seguirnos, etcétera. Y eso pues. Muchas gracias por su Y nos vemos. Que Nos estén muy vemos en bien. la siguiente. Dios. Chao, chao.